Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Godoy, soy ayudante del turno martes de Farmacología en Cátedra 1 y en el día de hoy junto a la doctora Claudia Carino les preparamos esta presentación sobre biológicos. Vamos a charlar un poco de lo que son los objetivos del día, en el cual vamos a definir qué es un biológico, diferenciarlo de los medicamentos químicos de los biológicos, charlar un poco sobre la clasificación, posteriormente poder diferenciar lo que es un biosimilar de un fármaco genérico, que es un concepto que ya vieron en el primer parcial de Farmacología 1, introducirnos en el tema de anticuerpos monoclonales y por último, mencionar brevemente a los anti-TNF. Previo a continuar, me gustaría que piensen si conocen o si les suena algún biológico de la vida diaria, o si recuerdan que en clase se haya mencionado a lo largo de esta cursada algún fármaco de tipo biológico. Bueno, ahora sí ya podemos continuar con las definiciones y vamos a definir lo que son los fármacos biológicos de los biotecnológicos. Los fármacos biológicos son fármacos obtenidos a partir de organismos vivos o de sus tejidos. Entre ellos podemos mencionar a las hormonas, citoquinas, anticuerpos, virus, toxinas y vacunas, entre otros. Mientras que por otra parte tenemos a los fármacos biotecnológicos, que van a ser fármacos un poquito más complejos y que se obtienen a partir de líneas celulares modificadas genéticamente por técnicas de ingeniería genética y o hibриdomas. Cuando hablo de ingeniería genética, me refiero a la manipulación de genes utilizando biotecnología, ya sea eliminando, duplicando o insertando el material genético en el sitio en el que a mí me quede bien para generar el biológico que yo quiero. Una vez definidos los fármacos, ya podemos pasar a diferenciarlo de lo que son los medicamentos químicos. Como ya se deben imaginar, los medicamentos químicos son los fármacos que venimos viendo hasta el momento. Se van a generar a partir de síntesis química, tienen como característica ser moléculas simples, de bajo peso molecular y estructura rígida y estable. Mientras que en contraposición con esto tenemos a los biológicos, que probablemente les resulte un poco difícil pensarlos como fármacos, incluso poder pensar de dónde vienen e imaginarlos como un compuesto. Bueno, como vimos recién, derivan de organismos vivos o de sus tejidos. Tienen una estructura hipercompleja, con un alto peso molecular y tienen tres características que son las que los ayudan a diferenciarlo de los medicamentos químicos. Tienen como característica tener una única dosis biológica óptima. ¿Esto qué quiere decir? Que el biológico se genera y se pacta una única dosis biológica a la cual tiene que ser administrado. ¿Por qué? Porque se vio que en esa dosis utilizada tiene su mayor eficacia. Y no puede pasar como pasa, por ejemplo, con el ácido acetilsalicílico, que según a la dosis en el que yo lo administre tiene un efecto farmacológico distinto. Los biológicos los tenemos que administrar en la dosis propuesta por el laboratorio. Y después tenemos a la labilidad y a la inmunogenicidad, que la labilidad que presentan los biológicos los vuelve fármacos hipercomplejos. ¿Por qué? Porque cualquier modificación que sufran puede hacer que pierdan su capacidad y tengan que ser desechados. Pueden ser, por ejemplo, modificaciones desde el momento cero, desde que se empiezan a generar una modificación ya en la temperatura de 1 grado centígrado puede hacer que el biológico se eche a perder. O también alteraciones en lo que es el transporte, en el almacenamiento, en los productos que acompañan al biológico. Cualquier cosa puede modificarlo y esto es debido a la labilidad que presentan. Y por otra parte tenemos a la inmunogenicidad, que se define como la capacidad de activar el sistema inmune y de generar una respuesta. Este concepto puede ser visto como algo positivo o algo negativo, porque como vimos recién, las vacunas como biológicos, justamente nosotros queremos que generen inmunogenicidad. ¿Para qué? Para que nuestro organismo genere memoria inmunológica y ante un segundo contacto con un patógeno pueda responder adecuadamente. Esta noticia, no sé si la recuerdan, es del año 2021, cuando recién se empezaban a estudiar todo el tema de las vacunas, cuando salieron las vacunas,
Y lo que se propuso era si se había perdido la cadena de frío. Y este planteo que se hizo en televisión, en un canal de noticias, tenía que ver justamente con el concepto de la habilidad. Por eso lo traigo hoy, para que vean la importancia que tiene. Y no es solo un concepto de la habilidad, bueno, sí, son fármacos que hay que tener mucho cuidado. No, no, puede ser que yo tenga que desechar, por ejemplo, una cantidad, eh, un montonazo de vacunas solamente por una modificación en un grado de la temperatura, ¿sí? Y después, por otra parte, les traigo esta imagen que me gusta porque muestra la gran diferencia que tenemos entre lo que es el ácido acetil salicílico, que es esta molécula de acá. Fíjense lo simple que es, las uniones que presenta, en comparación con lo que es esta molécula enorme, con un alto peso molecular. Fíjense las uniones que hay entre sí, que lo vuelve mucho más complejo con respecto a esto, ¿sí? Esto es un anticuerpo monoclonal y se hace la comparación con lo que es el ácido acetilsalicílico. Y por otra parte, esta clase la armé el año pasado, antes del Mundial, y me gusta que, no sé si a alguien se le había ocurrido, cuando les pedí que frenen el video, pero no sé si todos saben, pero Messi tenía un problema en el crecimiento, no me voy a adentrar demasiado, y necesitó de hormona de crecimiento recombinante, que es justamente un biológico, para poder desarrollarse físicamente y posteriormente convertirse en un jugador de fútbol, ¿sí? Bueno, una vez que ya definimos a los biológicos, podemos continuar con la clasificación. El Randy Dale propone la clasificación en dos grandes grupos, en proteínas y polipéptidos y en anticuerpos monoclonales. Las proteínas y polipéptidos se van a dividir en tres generaciones. Las de primera generación se van a definir como copias directas de hormonas humanas y otras proteínas que se forman a partir de la transfección del gen humano en un sistema de expresión adecuado para su posterior cultivo y purificación de esa proteína recombinante generada. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo la insulina fisiológica de nuestro organismo y la quiero convertir en un biológico. Para todo esto tengo que hacerlo por medio de la técnica de ADN recombinante. Y obtengo mi biológico, que es una copia exacta, en este caso por ser de primera generación, de la hormona humana, ¿sí? El primer biológico recombinante fue la insulina en el año 1982. Posteriormente tenemos a los de segunda generación, que van a ser fármacos creados a partir de ingeniería genética. Son fármacos manipulados a partir de estas técnicas de bioingeniería. Se purifican a partir de una amplia gama de organismos para mejorar su rendimiento. Y lo que va a ocurrir es que puede alterarse el gen de forma deliberada. Y esto puede ser antes de obtener el producto biológico o posteriormente a la generación del producto final. Y una vez que yo obtengo el producto final, le pongo las modificaciones que yo crea necesarias. Y por último tenemos a los de tercera generación que todavía siguen en estudio, pero lo que se propone es que se van a diseñar desde el inicio. Es decir, yo tengo una función biológica determinada para ese biológico que quiero generar y ya desde el inicio, antes de comenzar con todo el proceso, lo voy a empezar a diseñar. A diferencia de los de primera y segunda generación, que ya tenían algo de base, de lo cual hacer una copia y la modificación que creyeran pertinente. Estos fármacos biológicos sufren manipulaciones biotecnológicas en pos de beneficiar y que tengan un mejor uso, ¿sí? Entre esto vamos a tener el aumento de la vida media de los biológicos, modificando las propiedades farmacocinéticas de estos mismos, por medio de, por ejemplo, la pegilación. Después también se pueden generar proteínas de fusión, que se definen como dos o más proteínas modificadas que posteriormente se unen como una única proteína, como es, por ejemplo, el etanercept, un fármaco utilizado en la artritis reumatoidea, por ejemplo. Y otro beneficio de la manipulación que sufren los biológicos es, por ejemplo, disminuir la capacidad inmunogénica. Es decir, el proceso de humanización. Y posteriormente tenemos a los anticuerpos monoclonales.
que también los vamos a dividir en dos generaciones, siendo la primera generación la de los anticuerpos murinos, que como verán en la diapositiva, tienen una elevada inmunogenicidad de hasta un 75% con capacidad inmunogénica. Tienen vida media corta y inhiben al complemento humano. Se los denomina también anticuerpos murinos porque provenían de ellos. Y después tenemos a los de segunda generación, que obviamente iban a sufrir modificaciones, como vimos recién, para mejorar lo que es la vida media plasmática, aumentándola, aumentar la eficacia de los anticuerpos y disminuir la inmunogenicidad. Ahora bien, ¿cómo se genera un biológico? Milstein lo que propuso es, a partir de ratones, generar anticuerpos. ¿Cómo lo hizo? Le administraba un antígeno a un ratón, de forma tal que los linfocitos de ese ratón pudiesen generar anticuerpos contra ese antígeno que le había administrado. Y posteriormente, estos anticuerpos ser captados contra y que sean particularmente contra ese antígeno, ¿bien? Pero posteriormente se vio que tenían una elevada inmunogenicidad como factor negativo, por lo tanto lo que se intentó a partir de ese momento es tratar de generar anticuerpos lo más parecidos a nuestro organismo posible, de forma tal que se disminuya lo que es la tasa de rechazo. Y actualmente lo que se está haciendo es cultivar en células de hámster chino. Posteriormente se ponen en bioreactores y son purificados para obtener anticuerpos de tipo humanizado. Acá les dejo lo que es la imagen de un anticuerpo monoclonal, donde podemos ver que está compuesto por dos porciones, una porción FC y una porción FAB, con su región variable, y las cadenas livianas y las cadenas pesadas, ¿sí? Esta es la clasificación que propone el Goodman y Shieldman de la 13ª edición, pero es un poco más antigua que la más nueva, que es esta de aquí, pero me parecía que como un primer pantallazo era mucho más fácil para que se compren, ¿sí? Lo que les presento acá son los 4 tipos de anticuerpos monoclonales que tenemos. Vamos a tener los murinos, que como vimos eran los más viejos. Después tenemos a los quiméricos, los humanizados y los humanos. Viendo que en los dibujos lo que vemos es que tenemos los murinos, que provenían de lo que eran los ratones, los quiméricos, con tanto componente murino como también humano, el humanizado con un poco de más de componente humano que murino, y los humanos ya totalmente dejando de lado lo que son eh, a los anticuerpos murinos, ¿sí? O sea que estos, obviamente que el riesgo de rechazo iba a ser casi nulo. Y lo que quiero que vean acá es la, la terminación. Todos los anticuerpos que se crucen en su vida van a terminar en la frase MAB. Pero después, previo al concepto MAB, tenemos, por ejemplo, MOMAB, XIMAB, SUMAB o UMAB. Y esto está determinado por el tipo de anticuerpo que es. Por ejemplo, si es murino, le vamos a decir MOMAB. Si es quimérico, le vamos a decir XIMAB. Si es humanizado, SUMAB. Y si es humano, UMAB. ¿Bien? Eso es lo que me importa más que se lleven. Esta es la nomenclatura actual de los anticuerpos monoclonales. Bien, y por ejemplo, aquí abajo les pone algunos ejemplos, por ejemplo, rituximab, bien, o por ejemplo, alacizumab, ¿sí? Y lo que pueden ver acá es que estas nomenclaturas tienen que ver con el órgano sobre el cual va a actuar el anticuerpo monoclonal. Y acá tenemos lo que veníamos explicando recién, ¿sí? MOMAB, SUMAB, UMAB y la terminación en MAB. Acá de vuelta un poco más de lo mismo, donde vemos que el prefijo es variable, eso lo va a elegir el laboratorio que haya creado al biológico. Después, según el sitio donde vaya a actuar, vamos a tener, por ejemplo, MA, o LI, o NEU. Según el origen, MO
el sufijo terminado en map. ¿Bien? Bueno, y continuando un poco, podemos mencionar rápidamente la farmacocinética de los biológicos, que como ya deben saber, se administran de forma parenteral, ya sea endovenosa o subcutánea. Con respecto a la distribución, no pasan barreras, excepto placenta. El metabolismo es por degradación proteolítica o por sistema retículo endotelial. Y la excreción podemos tener que las que tengan un bajo peso molecular de menos de 30.000 se pueden filtrar por riñón. Bien, continuando con la clase, podemos diferenciar lo que son los biosimilares de los genéricos. Lo que habíamos visto hasta el momento era que el concepto de genéricos, ¿sí? En el cual podíamos generar copias de un fármaco X por medio de estudios de bioequivalencia, ¿sí? Pero que garantizando la misma dosificación, la misma seguridad, la efectividad, la potencia, y se acuerdan que tenían que responder a ciertas características farmacocinéticas y farmacodinámicas para ser considerado un genérico. Pero lo que se propone para los biológicos es que no podemos tener genéricos, porque como les dije, los biológicos sufren que cualquier modificación puede volverlos inactivos, puede volverlos desechables. Entonces lo que se propone es el concepto de biosimilares, que se define como un producto biológico similar en términos de calidad, seguridad y eficacia. Y el proceso de elaboración es lo que va a hacer al producto, porque cualquier modificación, perdón la insistencia, va a generar un biológico distinto, ¿sí? Y es lo que lo diferencia a grandes rasgos de lo que son los genéricos. No podemos nunca tener genéricos en el términos de biológicos. Con respecto a los efectos adversos, tenemos a la inmunogenicidad como primer factor importante. Es algo que tenemos que seguir al paciente muy de cerca para evaluar si se genera una respuesta inmune exacerbada. Después también podemos tener reacciones locales en el sitio de inyección, puede haber dolor, eritema, reacciones alérgicas, que pueden ser también en el sitio de la inyección o generalizadas, que pueden llevar incluso a que tengamos que suspender el biológico, síntomas pseudogripales, hipersensibilidad, y puede ocurrir que haya mayor susceptibilidad a infecciones según el mecanismo de acción de cada biológico. Por lo tanto, esta mayor susceptibilidad a infecciones hace que tengamos que descartar, previo a la administración del biológico, patologías como por ejemplo la tuberculosis o por ejemplo las hepatitis virales, ¿sí? Pidiendo estudios pertinentes para esas patologías porque puede suceder que se genere una especie de inmunosupresión y el paciente se predisponga y, por ejemplo, si tenía un foco de tuberculosis pulmonar, se genere una tuberculosis diseminada. Bien. Acá les dejo las indicaciones de los biológicos, que como ven, son muchísimas, se pueden utilizar como antiinflamatorios. En oncología, que es una rama que está creciendo muchísimo en términos de biológicos, como gamaglobulinas, también, bueno, como vacunas, como vinimos viendo a lo largo de la clase, inmunomoduladores, inmunosupresores. Y ya terminando la clase, me gustaría hacer una breve reseña sobre lo que son las enfermedades autoinmunes, que son patologías multifactoriales. No se sabe la causa, la etiología, sino que se cree que es un poco inmunológico, un poco ambiental, pero entre ellas lo que ocurre es que el sistema inmunológico genera anticuerpos contra el propio sistema del paciente, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, que tengan anticuerpos contra el DNA de las células, ¿bien? O anticuerpos contra las proteínas. Y esto hace que el paciente empiece a manifestarse. Por ejemplo, tenemos enfermedades como la artritis reumatoidea, en la cual lo que vamos a ver es artralgias. ¿Por qué? Porque se inflaman los sitios de las articulaciones y ante esto tenemos a los biológicos como respuesta para tratar de bajar esta carga inflamatoria, ¿sí? Otras enfermedades autoinmunes van a ser la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante y la psoriasis en placas.
terminando la clase, les voy a hacer una breve reseña sobre lo que son los anti-TNF-alfa. Si lo recuerdan, los TNF-alfa van a ser citoquinas. Entran dentro de lo que son el grupo de las citoquinas que se definen como proteínas que son secretadas, por ejemplo, por macrófagos, con el fin de generar una respuesta inflamatoria. En particular, el TNF-alfa, que es el que nos importa en el día de hoy, va a modular la inflamación, la apoptosis, la destrucción articular. Estimula a otras interleuquinas para favorecer una mayor respuesta inmunológica. Activa el endotelio, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta el óxido nítrico y la vasodilatación. También estimula lo que es la fiebre y la proteína C reactiva. Ante este compuesto surge el concepto de anti-TNF-alfa, que van a ser compuestos anticitocínicos. Como les dije, el TNF-alfa era una citocina, y como ejemplos de estos vamos a tener, por ejemplo, al infliximab, al adalimumab, al certolizumab y al golimumab. El infliximab es un anticuerpo murino parcialmente humanizado. Se dice que es de tipo quimérico. Y va a actuar, todos estos van a actuar contra lo que es el TNF-alfa. Después el adalimumab es también un anticuerpo, pero es totalmente humano. El certolizumab tiene una característica que es que está pegilado con el fin de aumentar la vida media. Y el golimumab también es totalmente humano. Todos van a actuar contra lo que es el TNF-alfa con el fin de bajar la carga inflamatoria de las enfermedades autoinmunes. Se van a utilizar, por ejemplo, lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa y el Crohn, la artritis reumatoidea y la espondilitis anquilosante. Bien, y esto fue todo. Espero que les haya servido la clase y les sea un poco más simple poder pensar en biológicos. Y cuando cursan las materias, sepan a qué se están refiriendo cuando les mencionen los biológicos. Bueno, muchas gracias y cualquier duda acá les dejo mi mail.